En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Camino de las 9:30 de la mañana, un minutito queda para ello. Consultorio de bolsa hoy con Manuel Pinto, analista de mercados. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ay, el volumen, el mute, vamos a ver, que estábamos probando. No te escucho, Manuel, te veo los gráficos perfectamente, todo bien. Pero sonido no tengo. No. A ver, me dicen que estás muteado, pero no sé si es así. Voy recordando las formas de contacto. 91-533-1851. 91-533-1851. El WhatsApp es el 609-224-716. 609-224-716. Canal de YouTube Intereconomía Radio, ya lo saben, que ahí sí que estamos viendo a Manuel, estamos viendo los gráficos, pero bueno, vamos a ver si conseguimos que el sonido nos llegue, que es lo más importante al fin y al cabo. ¿Lo tenemos, compañeros, o no lo tenemos? Vale, mantenemos eso sí los gráficos en pantalla. Aunque, Manuel, Bueno, te escucho. Venga, vamos a hacerlo por teléfono. Ponte manos libres y los gráficos, eso sí, que te compartan el enlace para que podamos ver los gráficos en pantalla. Así que, con total tranquilidad, Manuel. Estamos en agosto. No vamos a sufrir. sí, bueno. Sí que baja el volumen del ordenador para que no se acople, eso sí. Y vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Como decía aquel. ¿Estás listo? Sí, vamos con ello. Lo que pasa que, bueno, tenemos en el móvil también poca batería, a ver si aguanta algo, pero intentemos a ver si se puede con el ordenador. Venga, vamos a ir recuperando, vamos a intentarlo. Si hay que poner algún momento me lo dices. Oye, bolsas que parece que tienen ganas de subir, ¿eh? El IBEX 35 y consolidando máximos, por encima de 14.600 puntos, niveles de 2008. Suben todas hasta el DAX, al que se le están atragantando hoy los resultados empresariales, ¿no? Bueno, a ver, en total lo que estamos viendo en general en los mercados, ¿no? Tendencia positiva en agosto, a pesar de que en Europa estamos viendo un crecimiento de los ingresos y los beneficios que no es tan alto como en Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos estamos viendo un crecimiento de los beneficios del 9% en este segundo trimestre, mientras que en Europa, en Eurostoxx 50, que han presentado ya, 600, perdón, que han presentado ya más de la mitad, pues sin embargo el 50% han presentado resultados y apenas hay crecimiento, ¿no? Sobre todo, pues al final lo que estamos viendo yo creo que son estrategias de compra, de buy the dip, ¿no? De compra de las caídas, que en cuanto vemos caídas en los mercados bursátiles, sobre todo en Estados Unidos, los inversores aprovechan para comprar, y también la inteligencia artificial. Hay que recordar que Nvidia y Microsoft corresponden ahora mismo a un porcentaje del 50% de las subidas del S&P 500 este año. Así que en un entorno en el que vemos debilidad económica, en el que vemos guerra arancelaria, en el que vemos muchos riesgos, porque lo estamos viendo en el día a día, lo vemos por ejemplo en los datos de empleo, lo vemos en el crecimiento económico, lo vemos en el gasto del consumidor. Bueno, pues en ese entorno, sin lugar a dudas, están siendo las grandes compañías las que están liderando los selectivos, ¿no? Ante ello, pues desde luego me quedaría con estas empresas. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Cómo transcurre de cara a las próximas semanas y los próximos meses el mercado, pero sin lugar a dudas, Rubén, yo veo un entorno en estos momentos mucho más complicado de lo que parece que muestran los mercados, en los que esos sectores son los que predominan, pero el resto de sectores no están tirando, salvo, es verdad, en Europa, por ejemplo, los bancos o las utilities, pero vamos a ver un entorno difícil desde mi punto de vista de cara a las próximas semanas y a los próximos meses. Vale, hoy para algunas de las que han presentado cuentas, no están gustando nada los de Deutsche Telekom, no están gustando nada los de Rheinmetall, tampoco están gustando nada los de Merck, un poquito mejor Allianz y la naviera Maersk. Bueno, al final, Rheinmetall ya es que venía, por ejemplo, con una tendencia muy positiva en cuanto a los resultados y las expectativas de crecimiento demasiado altas, y al final lo estamos viendo en general, como decían, en todos los sectores, ¿no? Así que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues vemos eso, Palantir, lo vemos aquí en Europa también, por ejemplo, Infineon, en los últimos días, en los que las grandes tecnológicas en general están, teniendo unos resultados mucho mejores, sobre todo cuando tienen inteligencia artificial o tecnología. Y por tanto, pues en otros sectores no lo están haciendo ni mucho menos de esa manera, ¿no?
Así que, bueno, pues esas diferencias que lo vemos en Allianz, por ejemplo, pues en el sector asegurador, por ejemplo, lo que tenemos aquí en Europa en Mapfre, ¿no? Que tiene un comportamiento muy superior al resto de sectores de las empresas del sector asegurador, y sin embargo, pues vemos que se han quedado mucho más rezagadas respecto a los bancos. Bueno, como decía antes, yo creo que entramos en un entorno dubitativo de cara a los próximos meses en los que seguiría confiando en tecnología y en inteligencia artificial en las carteras de inversión, sumado evidentemente pues a los activos que ya también hemos comentado en alguna ocasión, por ejemplo oro, por ejemplo Bitcoin. Yo creo que son activos que los inversores deben de tener en sus carteras de inversión, y en estos momentos pues sumaría un poquito de renta fija. Yo creo que es un entorno en el que, sobre todo en Estados Unidos, vamos a ver recortes de tipos progresivos, en el que en Europa me extrañaría que no veamos más recorte de tipos. A mí el acuerdo comercial de Estados Unidos y Europa pues me crea dudas porque al final es un arancel del 15%, con inversiones de 600.000 millones de dólares acordados, 250.000 en energía, que ahora mismo ni se gastan esos 250.000 millones en energía en el cómputo global, y por tanto tengo dudas de cómo va a afectar a Europa, ¿no? Y ante ello hay dos posibilidades: o más emisión de deuda o recortes de tipos del Banco Central Europeo, que aunque el mercado espera que no se muevan más este año, yo sí que espero que haya un recorte al menos en los tipos de interés. Así que, bueno, pues dudas en general. Sí que es verdad que a nivel particular pues somos positivos en algunos sectores, no que yo que aquí sea, pues oye, pues el más negativo de un mensaje súper negativo, pues porque vemos, como decía antes, tecnológicas en Estados Unidos, pero también vemos en Europa oportunidades. A mí las utilities en España me encantan, principalmente Iberdrola. Creo que a diferencia del resto del sector, pues tiene esa competencia de diversificación y liderazgo en energías renovables, energías verdes, con unos altos dividendos. Y, por ejemplo, también me gustan dentro de las OPIMIS, me gusta Merlin Properties, ese liderazgo que tiene a nivel de centros de datos también, y también Neynor, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues seguimos viendo algunas oportunidades, pero en la banca, sin embargo, Rubén, pues es donde vemos que podríamos haber tocado ese fin de ciclo, ¿no? Lo llevamos hablando, es verdad, meses, y aún así, pues los resultados han compensado, y los últimos datos que hemos obtenido han sido mejores de lo esperado, nos han sorprendido positivamente, pero esperamos que ha sido, creemos, por un periodo de alta volatilidad, y en el que ante esos recortes esperados de tipos, una menor demanda de crédito y menos movimientos de fusiones o adquisiciones, pues yo creo que es un momento en el que podríamos, para aquellos usuarios o inversores que tienen mucha banco, empezar a reducir exposición o, bueno, pues en general para ir diversificando en las carteras. Venga, vamos con las consultas. Está Pedro en el teléfono. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hola, buenos días. Mire, yo quisiera preguntar por su análisis de NXP semiconductores y también qué le parece entrar en Microsoft o Meta. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Pues venga, vamos con ello. Vale, bueno, pues como decía previamente, al final nos apuntaba un poco nuestro usuario al sector, ¿no?, predominante, y al que comentábamos previamente. NXP tuvo unos resultados fantásticos hace unos días, resultados que creo que fueron un 69% de crecimiento en los ingresos. Lo vemos ya aquí en gráfico en pantalla. Y bueno, pues es verdad que mantiene una tendencia positiva a pesar de las últimas velas que le han generado la pérdida del canal alcista, ¿no? Podemos dibujar pues un canal de mínimos y máximos crecientes en el que estamos rompiendo a la baja esa parte baja del canal, y eso sí que ya es un poquito más preocupante, ¿no? Porque ahí realmente pues vemos que la tendencia se rompe, estamos llegando a los máximos, a los mínimos crecientes anteriores, y por tanto niveles de soporte importantes en los que se encuentra ahora mismo en los 205, 206 dólares por acción. Yo creo que desde aquí podríamos ver rebotes. Creo que desde estos 205 dólares pues lo hemos visto en anteriores ocasiones que ha rebotado al alza. Si tirásemos también en retrocesos de Fibonacci para ver en qué medida del retroceso está actualmente, podríamos establecer esos niveles de 38.2. Y bueno, pues desde aquí, como digo, importante, ¿no? Porque la ruptura a la baja ya nos podría suponer una caída por debajo de los 200 dólares, lo cual es un nivel psicológico importante. Ahora mismo me mantendría, pero por tanto niveles de stop que podríamos meter en esta cotización en torno a los 295, 195, 193
dólares por acción. Respecto a Meta y Microsoft, la verdad es que los resultados de ambas fueron excepcionales. Meta pues llevó a crecimientos de más del 11% y al final lo más importante es que estas grandes compañías están consiguiendo monetizar toda la gran inversión que han llevado realizando años en inteligencia artificial. Y aquí lo vemos en esta gráfica, por ejemplo, con Meta, en la que hemos visto este gap alcista después de un periodo de consolidación, después de una tendencia positiva tras superar el vía de los aranceles, y realmente pues ahora mismo el único camino que lo consideramos es que pueda seguir subiendo en el plano más técnico, ¿no? Aquí podríamos establecer estas proyecciones después de este doble techo que podríamos haber roto, algo que hubiese generado, ¿no?, una caída de la confianza, y sin embargo lo hemos roto al alza, y para mí en estos momentos totalmente positivos en Meta. En Microsoft, pues más de lo mismo. Hemos visto que, a diferencia de Amazon y de sus rivales y de Alphabet, el crecimiento en Azure de la nube ha sido de casi un 40%, lo cual ha sido mucho mejor de lo que el mercado esperaba, y por tanto sigue alimentando nuestras expectativas de un crecimiento sostenido. Y por tanto, dentro de estas empresas, como digo, Meta y Microsoft nos gustan ambas. Yo creo que Microsoft tiene todos los condicionantes para ser un poquito más segura, y eso lo demuestra en la historia. Es la única empresa que se mantiene en el top 10 de las más valiosas del mundo después de 25 años y la burbuja.com, y eso muestra pues cómo se desenvuelve, ¿no?, en entornos de dificultad y en el que siempre sabe reinventarse, ¿no? Y ante ello yo creo que es de confiar, y que eso ha demostrado en anteriores ocasiones. Por tanto, me gustan ambas empresas. Para el largo plazo confiaría igual más en Microsoft. Vamos con un mensaje de audio, venga. Buenos días, mi nombre es Miguel, soy de Valencia y quería preguntar en el consultorio, ¿vale?, cuál es la opinión del analista sobre Endesa. Estoy en Endesa comprado a 27 euros. Le agradecería que me dijera pues un poco qué es lo que le haría al respecto. Venga, de acuerdo, gracias. 27 euritos. Bueno, muy bien. Bueno, ya comentaba previamente al final, las utilities es un sector que me gusta, a pesar de que estamos viendo, por ejemplo, lo vemos aquí en Endesa, pues después de esas subidas importantes que hemos visto a lo largo del año, ya no puedo decir que se ha roto solamente este canal alcista a la baja, sino que además pues estamos viendo caídas importantes. Caídas importantes que nos llevan a un nivel de soporte en el entorno de los 24 25 euros por acción. Después de estos mínimos y máximos decrecientes, romperá a la baja la media móvil, y realmente pues Endesa, a pesar de que tiene dividendos altos, de que los crecimientos de los beneficios pues respecto al periodo anterior fueron de un 30% aproximadamente en este periodo consultado, y como digo, pues al tener rentabilidad por dividendo mayor que el resto, pero también tiene una deuda sobre el EBITDA mayor. Bueno, decía antes, ¿no?, yo me decantaría más dentro del sector por Iberdrola que en este caso por Endesa. Vale, venga, vamos con más consultas. Nos preguntan por Nvidia. Ahora te doy los tickers, que son el Soundhound y el de Big Bear. Pero antes Nvidia, pregunta Virginia que cómo es Nvidia, las tiene con ganancias del 50%, pero que lleva un poquito parada un tiempo. Que si la vende o espera. Vale, en el caso de Nvidia, bueno, pues al final lo venimos hablando pues en esta conversación. Al final, ¿qué decir de Nvidia, no? Ha roto cualquier hito histórico, más de 4 billones de capitalización, la primera compañía que lo consigue. Está muy cerca incluso de toda la capitalización bursátil que pueda tener el Eurostoxx 50, ¿no? No se queda muy rezagado. Tiene más capitalización que incluso todo el sector de las criptomonedas. Bueno, pues desde luego que si la inteligencia artificial sigue su curso, Nvidia lo seguirá haciendo bien. Y no solo nos gusta por estos datos que son numéricos, ¿no? Márgenes que siguen cerca del 70%, crecimiento de los beneficios y los ingresos que duplica prácticamente a los de el año anterior, que ya era excepcional, y las grandes compañías tecnológicas que siguen invirtiendo en el sector, y desde luego que se seguirá llevando grandes contratos, ¿no? Yo creo que aquí hay que tener paciencia. Como decía nuestro usuario, pues estamos viendo estas últimas velas más de consolidación, y puede que entre en un periodo de más consolidación hasta que creo que es a finales de este mes presenta resultados en el que moverá desde luego los mercados. Pero en el entorno actual y con la tendencia de las últimas publicaciones, yo seguiría confiando en Nvidia. Yo creo que es bueno que tampoco tengamos todos los huevos en la misma canasta, es decir, que diversifiquemos.
por ejemplo, ETFs, siempre hablamos sobre ETFs, ¿no? Porque nos permiten replicar el comportamiento del sector y no solo tener Nvidia en cartera. Por ejemplo, pues podemos tener otras compañías, a pesar de que también tiene más capitalización de mercado que todo el resto de empresas de chips juntas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Taiwan Semiconductor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sigo siendo positivo, pero que no pongamos todos los huevos en la misma canasta, porque nunca sabe uno quién puede al final ganar toda esta batalla. 27 de agosto, estaba mirando por aquí, Manuel, 27 de agosto, miércoles, presenta sus 27 de cuentas en Nvidia, así que lo tenías bien fichado. Soundhound, que tiene como ticker SOUN en el Nasdaq, S de Sevilla, O de Oviedo, U de Uruguay, N de Navarra, Sound, y Big Bear, que es BBAI, latina, B de Barcelona, B de Barcelona, A de Alicante y de Italia. Pregunta Román en YouTube. Bueno, pues para entrar a la punta, Vamos con Soundhound. Bueno, veo que es una plataforma de inteligencia artificial, ¿no? De voz, permite a las empresas, pues bueno, entiendo que sobre todo pues las traducciones y la réplica de lo que se comenta una vez en el audio. Y bueno, pues en estos sectores, como decíamos antes, pues confiamos, ¿no? Pero luego evidentemente pues hay que tener la perspectiva de la compañía. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Pues sí que es verdad que después de esta gran tendencia al alza y las caídas que hemos visto desde los $23 por acción a finales de 2024 hasta la situación actual, que es una caída de más del 60%, pues es una preocupación, ¿no? Sin embargo, pues vemos que después de tocar los mínimos en el mes de abril, pues mantiene una tendencia positiva, desde los $6,50 que llegó a tocar como mínimos, pues está ahora mismo en los 10,80, pero sin embargo vemos aquí que le cuesta, ¿no? Le está costando estas últimas semanas mantener una tendencia positiva. Para entrar, pues yo todavía no la veo. Yo me esperaría a que rompamos al alza estos niveles, que es todavía muy lejos, ¿vale? Quedan todavía mucho recorrido. Son los 13 euros por acción, $13, mejor dicho. Pero yo creo que puede entrar en este terreno, además de consolidación durante un tiempo, la ruptura al alza de estos niveles de resistencia que previamente se han convertido en un doble techo, pues sería importante, y desde estos niveles de soporte sí que está rebotando al alza. Bueno, en el cortísimo plazo, pues sí que podría tirar al alza después de romper la media móvil 10,80, también lo estamos viendo bueno, con un RSI en niveles de 30 infravalorado y una DX cercano a los 25, pues sí que podría tener este pequeño repunte hasta niveles de los 13, ¿no? Así que, bueno, si queremos confirmar más, como decíamos, que rompa los 13, pero sí que es verdad que viéndolo más detenidamente, pues podríamos entrar en un periodo en que de los 10 a los 13, pues entre en una oportunidad importante, ¿no? En el caso de Big Bear, pues después de esta superación de niveles de los $4 que nos ha llevado hasta los 8, incluso vemos niveles de resistencias importantes en el entorno de los 8,50, $8 por acción, niveles que aquí ha tocado de soporte en torno a los $6 y por tanto pues muy similar a lo que veíamos antes, pero aquí mantiene esa tendencia más de alcista, ¿no? Y que por tanto pues nos permite pensar en que sobre todo un rango lateral que se rompa al alza puede suponer un crecimiento sostenido en la cotización, igual que hemos dicho previamente, ¿no? Podríamos ver tirones al alza después de rebotar desde niveles de soporte hasta los 8,35 para confirmar esa tendencia y esa situación, pues sobre todo superar los 8,35 para el largo plazo pues sería lo oportuno. Vale. Venga, vamos a más llamadas. Está el teléfono Rafael. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, gracias por llamarme y en primer lugar quería hacer una consulta sobre AMD, que la tengo con el más 2%, tenía buenas perspectivas, parece ayer se deshinchó un poco, y por otro lado Shopify, que es el ticket es SHOP, que ayer subió un 21%, cosa un poco extraña, vamos, yo conozco pocos subidas así, y ahora yo la tengo con el 26 ahora. Y por último, Netflix, la tengo con el -6, ¿cómo la ve? Que últimamente parece que está un poco rara también. Gracias. A AMD le dieron ayer, gracias Rafael, a AMD le dieron ayer por resultados, ¿no? Pinto, no sí. gustaron mucho.
Bueno, a ver, los resultados no fueron malos, pero es verdad que la expectativa de la dependencia de China es lo que más ha preocupado a los mercados, ¿no? Y es un poco lo que vemos aquí en la gráfica, en la que vemos como esta tendencia alcista, que venía haciéndolo muy bien, que al final hay que reconocer que la tendencia era positiva, en que nada nos hacía presagiar que podría tener una caída, e incluso, cuidado, porque vemos esa última vela bajista que nos permite ser evidentemente más negativos. Si vemos una primera línea de tendencia de más medio plazo, pues vemos que todavía contraria. Si hacemos un poquito más de inclinación dentro de esa tendencia, pues desde luego que ya estamos tocando la parte baja. Yo ahora mismo seguiría manteniendo AMD. Como digo, los resultados me han parecido sólidos. Es una empresa que vimos ayer, por ejemplo, con las amenazas de las aranceles de Donald Trump a los semiconductores, que empresas que inviertan en Estados Unidos van a tener esas exenciones. Lo hemos visto ayer con subidas, por ejemplo, en Apple del 5%, con las inversiones de 100.000 millones de dólares que va a añadir a lo que ya había propuesto, también Nvidia, y también lo consideramos de AMD, que ya hemos visto en anteriores ocasiones que ha notificado pues esas inversiones, ¿no? Yo, de momento, creo que mantendría el valor. No sé si nos decía el usuario que la tenía, creo, en cartera, que sí la tenía en cartera. Yo me mantendría de momento en AMD, me esperaría a ver si realmente esa tendencia negativa pues nos puede llevar, después de estos resultados, a perder $145 por acción, pero yo ahora mismo seguiría confiando en AMD. En Shopify, pues realmente entiendo que debería haber sido resultados trimestrales, no la tengo controlada en el movimiento de ayer. Sí que lo que vemos es que ha roto definitivamente esas resistencias que intentaba generar en los últimos meses, en los $128 por acción, y desde luego que ahora mismo pues el camino que tiene es de continuar subiendo, ¿no? Lo vemos en esta gráfica más a largo plazo, en el que todavía no ha llegado a sus máximos históricos porque se sitúan en los $167. Yo seguiría manteniendo. Yo creo que puede que entre en un día hoy, por ejemplo, de más corrección por recogida de beneficios, porque es una situación excepcional, pero yo me mantendría porque creo que ahora mismo, después de esa posible caída que pueda tener hoy, el siguiente objetivo que tendrá la compañía son los $164-166 que tiene marcado como máximos históricos. Después de esto, pues si seguimos viendo que la compañía sigue subiendo, pues habrá que mantenerse, porque a pesar de que rompan sus máximos históricos, pues nada hace presagiar que si los resultados han sido tan positivos, con crecimientos que entiendo que el mercado está premiando con esta vela, pues hay que mantenernos, ¿no? Y en Netflix, como nos decía el usuario, pues realmente hemos visto unos resultados increíbles, fueron súper buenos los resultados de este trimestre en cuanto a generación de ingresos, en cuanto a los ingresos por publicidad, en cuanto a ya no tanto el número de suscriptores, que ya no lo va notificando. Igual que decía previamente, yo creo que al final, incluso en un momento en el que pueda haber volatilidad en los mercados financieros, como yo es lo que creo que puede haber, incluso con caídas, ¿no?, que decíamos al principio de la llamada, pues para mí estas empresas se convierten en una especie de utilities, ¿no?, en unas empresas utilities o de perfil defensivo. ¿Por qué? Porque al final pues podemos pensar que en una situación de incertidumbre e inestabilidad, los usuarios y los consumidores se pueden quitar de salir de cenar, se pueden quitar de los viajes, se pueden quitar de los grandes gastos de consumo discrecional, la ropa y tal. Pero a lo mejor el plan ahora ya no es como era antiguamente. A lo mejor el plan ahora es pedir algo de cenar y quedarte en casa para ahorrar viendo Netflix. Entonces, creemos que esto es un cambio de paradigma para estas compañías que, en un entorno en el que vemos de grandes subidas, pues a lo mejor se quedan un poquito más rezagadas por ese boom de la inteligencia artificial, a pesar de que Netflix también lo empieza a monetizar con la selección de ideas y de películas y de vídeos. Es verdad que en los últimos meses pues no ha tenido grandes éxitos. Creo que ha sido Juego del Calamar y todo esto, que han supuesto ingresos, pero se esperan nuevos emisiones de cara a finales de año. Pero yo seguiría manteniéndome, a pesar de que está por debajo de media móvil, a pesar de que mantiene esa tendencia a la baja después de haber roto los máximos históricos. Yo me mantendría, como decimos, de las tres que nos ha preguntado, oye, me parecen buenas elecciones. AMD mantener, con precios de stop que hemos comentado. Sí. En Shopify yo creo que hasta los 165 va a tener recorrido, y en Netflix, como digo, hay que tener paciencia. Yo creo que es unos resultados formidables que seguirán mostrando una fortaleza en el mercado financiero. Venga, vamos terminando. Te dejo una consulta doble, dos valores que nos pregunta José Antonio por Airbus,
está dentro con un más 18% de ganancias. Y Miguel Ángel Bayer, como es una entrada después de las caídas, ayer bajaba con fuerza tras resultados, hoy se recupera, está subiendo la alemana un 0,48%. Y luego ya te pregunto por alguna recomendación, algún valor que tengas ahí en el radar del que no hayamos hablado. Bayer, ¿qué hacemos? ¿Entramos o no? Y Airbus, ¿mantenemos con un más 18? Bueno, vamos a ver primero Airbus. Pues realmente, ¿por qué no mantener, no? Realmente vemos igual una gráfica muy similar a las anteriores que hemos analizado, en la que sobre todo pues a raíz de las caídas del mes de abril, pues las subidas después han sido consistentes. Aquí en este caso además vemos que rompió al alza los niveles de resistencia de los 173 euros y eso la ha llevado pues a los 183, 185 como máximo. Vemos que le ha costado estos niveles y aquí incluso podríamos estar dibujando un hombro cabeza a hombro, que es un cambio de tendencia, ¿no? Después de una tendencia positiva, pues ese hombro cabeza a hombro que hemos visto ya proyectarse a la baja prácticamente, ¿no? Y que ha rebotado desde la media móvil, ¿no? Creo que puede desde estos niveles recuperar los 185, 186 euros y ahí ya vamos a ver el siguiente camino. Por cómo ha evolucionado en la anterior ocasión, pues va a ser una resistencia fuerte, una resistencia que igual no consigue batir. Por tanto, pues si ya con un 18 estamos bien y vemos otras oportunidades, no descartaría salirnos. ¿Creo que puede llegar a 185? Sí. Creo que igual se queda medio camino en los 185 y empieza a bajar por cómo ha ido en estos intentos. También. O sea que realmente pues niveles de stock que ceñiría un poco a los que hemos visto previamente, porque en el caso de que siga bajando, pues no nos repercuta, ¿no? Así que niveles que yo pondría como stock 167, 166 euros en el caso de Airbus, ¿no? Y en el caso de Bayer, pues es que al final lo vemos continuamente, ¿no? Y lo vemos en este gráfico semanal en el que mantiene esa tendencia negativa de largo plazo. Es verdad que después de estas máximos decrecientes, pues había conseguido superar niveles establecidos entre los 18 euros por acción y sin embargo ha vuelto a rebotar también por debajo de la media móvil. No descarto que vuelva a hacer ese pullback a estos niveles de esa gran resistencia que hablamos y que vemos dibujada en pantalla. Y en un entorno en el que vemos a las farmacéuticas con dudas por los aranceles de Donald Trump, porque los mercados están subiendo y ese perfil defensivo pues tampoco les está ayudando, sobre todo en Alemania pues hemos visto desde principio de año subidas por la eliminación del freno de la deuda y unos resultados que sigue teniendo esa penalización de Monsanto en ellos, pues nos hace dudar, ¿no? Nos hace dudar. Entonces, bueno, pues creo que hay mejores oportunidades como las que hemos ido comentando que en este caso las de Airbus y las de Bayer. Venga, 30 segundos, dame algún valorcito por ahí que tengas en el radar, Manuel. Me decantaría al final por puts mismamente dentro del mercado nacional. Yo creo que las empresas del lujo, a pesar de que ha habido un poco de sombras y luces en este periodo de resultados, yo creo que puts lo ha hecho mejor que lo que el mercado está valorando. Yo creo que al final está cotizando un descuento importante respecto a las grandes compañías del sector, con un crecimiento de sus beneficios, por ejemplo en perfumes, que no ha sido nada desdeñable. Y en una situación en la que vemos mejoras económicas en China, en la que es el principal o casi principal sector, en la que el gasto del consumidor en Europa y en Estados Unidos pues nos ha sorprendido positivamente, pues yo creo que aquí en este caso en puts pues podemos tener una oportunidad de compra, ¿no? Me fijaría pues en las utilities, me fijaría en las empresas de Socimis, hablábamos de Merlin, hablábamos de Neynor, por ejemplo, también Solaria nos gusta, así que bueno, a pesar de esos movimientos que podemos ver en más de volatilidad, Rubén, oportunidades seguimos viendo, oro, Bitcoin, algo de renta fija y las que hemos comentado yo creo que añaden una buena diversificación. Manuel Pinto, gracias por acompañarnos hoy en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, por esos consejos y por las claves de cómo están técnicamente algunos valores. Gracias, Manuel, que vaya bien el día. Gracias, Rubén, gracias a todos. 2 minutos para las 10. Pablo Llanone, como siempre, nos actualiza las noticias de la mañana.